En el white paper del Bitcoin, en el punto número 5, se habla de los pasos para gestionar la red. Vamos a ver estos pasos poco a poco. Acá ellos enumeran 6 pasos y una nota. Ese va a ser principalmente las reglas de juego con el cual el algoritmo va a permitir a los nodos sincronizarse y todos tener el mismo estado. Entonces, el primer paso que dice, las nuevas transacciones son emitidas a todos los nodos. ¿Esto qué significa? Que si Alice, ¿cierto? Tiene su cuenta con un Bitcoin y quiere hacer una transferencia o un Ether, porque aquí tengo es una billetera de Ether, va a hacer una solicitud a la red de nodos, ¿cierto? Envía esta transferencia como si fuera un mensaje y lo envía al nodo más cercano. Este nodo pues recibe el mensaje, va a verificar en la blockchain, en el registro de transacciones, si tiene saldo suficiente para poder hacer ese envío. Si descubre que hay doble gasto y que no tiene el saldo, simplemente rechaza la transacción. Si por el contrario la transacción es válida, lo que va a hacer es transmitirla a los demás nodos y todos los nodos van a ir difundiendo esta transferencia a los demás pares de la red. El segundo paso que dice es, cada nodo recolecta nuevas transacciones en un bloque. ¿Qué quiere decir? Que cuando el nodo empieza a trabajar en un nuevo bloque, ¿cierto? Un nodo minero, él va a compilar esas transacciones. Va a meter el máximo de transacciones que quepan en el mega de información que tiene para el bloque. Entonces va a ir agrupando las transacciones, todas esas transacciones que ya han sido validadas. Y paso número 3, cada nodo trabaja a encontrar una prueba de trabajo difícil para su bloque. ¿Esto qué quiere decir? Aquí es lo importante, esa es la famosa prueba de trabajo. La prueba de trabajo es un esfuerzo que él debe demostrar que hizo. Entonces, a eso se le llama, él debe encontrar un número único, number ones en inglés, que queda contraído nonce, que va a agregarle a la información del bloque. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a coger todos los datos del bloque, o sea, los datos donde tiene el encabezado, con el timestamp, con el cuerpo del mensaje, donde están todas las transacciones, y le va a agregar esa variable, ese número único, que luego, empaquetados como bloque, lo van a pasar a través de un software de función hash para obtener una identificación única para ese paquete de datos, que va a ser un hash con 00. Ese dato, él tiene que encontrarlo a punta de fuerza bruta. O sea, porque como la función hash es pseudo aleatoria, cada vez que se agrega un dato, la salida va a ser aleatoria. Él no puede calcular en qué momento puede salir un hash que inicie con 00. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Él va a agregar, ¿cierto?, a los datos de entrada, que son los del bloque, va a empezar a mandar números 1, 2, 3 consecutivos, ¿cierto? Para luego la función hash de un dato de salida con un número hash. Entonces, esto es a punta de prueba de error, va a probar con el primero, si el primero no le sirve, va a botar datos 2, 3, 4, 5, 6, y va probando que cada hash que va saliendo hasta que encuentre uno finalmente, ¿cierto?, que le genere un hash con 00. Cuando él obtiene ese hash con 00, ¿cierto?, ¿qué es lo que va a pasar? Él ha creado ya un bloque. Entonces, cuando uno encuentra una prueba de trabajo, paso número 4, difunde el bloque a todos los nodos. Va a enviar este bloque con su hash que ha sido validado, ¿cierto? Lo envía a
al siguiente nodo, el nodo lo recibe y todos lo van a empezar a difundir. Y adicionalmente, ¿cierto? Lo tienen que agregar a su registro, a su propia blockchain. Entonces, ¿qué es lo que hacen los nodos? Aceptan el bloque, ¿cierto? Solo si todas las transacciones que contienen son válidas y no han sido gastadas. Entonces, cada bloque recibe ese bloque, en este caso el 2551, y va a revisar cada una de las transacciones para ver que ese minero sea honesto. Una vez revisadas todas las transacciones, lo agrega a su cadena. Y o sea, entonces, ¿qué hace el nodo? Paso número 5, el nodo acepta el nuevo bloque usando su hash para trabajar en la creación del siguiente bloque. Porque como ese ya se lo ganó el minero anterior, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, yo ya no pierdo tiempo buscando en el bloque 251, sino yo empiezo con la creación del 2552. ¿Y cómo acepto yo el 2551? Pues empiezo a meter yo las transacciones, tomo el hash de identificación de ese bloque y lo utilizo en la información del hash del bloque anterior. Esa es la forma de aceptar el 2551, el bloque, ¿cierto? Comenzando a crear uno nuevo a partir del hash anterior, ¿cierto? Y enlazándolo a ese hash. Esa es la forma cómo se valida el bloque. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos una cadena de bloques que, en la medida en que los mineros van creando, pues se va alargando esta cadena. Sin embargo, puede que haya una bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? Que dos nodos, crean el bloque de la misma altura, ¿cierto? Al mismo tiempo. Entonces, el par A va a crear el bloque 2A y el par B va a crear el bloque 2B. Y esto se difunde a la red. ¿Qué pasa? Que hay una parte de la red que va a tener el 2A, otra la 2B, y hay un momento que toda la red va a tener los dos bloques. Pero ambos son válidos. Ambos tienen los datos válidos, han sido creados honestamente, simplemente se crearon al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se toma esta decisión? Sencillamente porque se define la regla de la cadena más larga. Si uno de las dos ramas, ¿cierto?, obtiene un siguiente bloque más rápido, esa rama se convierte en la rama principal. Y todos tienen que empezar a crear el bloque, en este caso el número 3, número 4, a partir de esa rama, todos los nodos. ¿Por qué? Porque la regla dice, la rama 2A es más larga que la 2B, por lo tanto, ¿cierto? Inicio a crear el bloque número 4 de la rama 2A. Y el bloque 2B queda como bloque huérfano. No se pierde, no se borra, se deja como una bifurcación que es huérfana. Simplemente queda el registro. En ese orden de ideas, la red sigue por la rama más larga. ¿Qué pasa? Que para que también una operación de este tipo no se devuelva, ¿cierto? Se dice que las transacciones que se contienen en estos bloques son determinísticas. Que una vez aceptado el bloque hay que tener en cuenta que puede ser devuelta, como le pasó al bloque 2B, ¿cierto? Puede ser anulada esas transacciones porque paralelamente se está creando una cadena más larga. Entonces dice que después de que pasen unos 5 o 6 bloques, ¿cierto? Se considera que ya el bloque 2A ya es el bloque válido y sus transacciones válidas, pero requiere un cierto tiempo hasta que la cadena haya confirmado, ¿cierto? Con 6 bloques encima, que esta ya no se va a devolver. Por ese lado, ¿cierto? Hemos logrado que los nodos se unifiquen su información.
Pero también este es un sistema tolerante a fallas de mensajes perdidos. ¿Qué quiere decir? Que si el par A, por estar lejos, ¿cierto? Tiene su cadena de bloques va en el bloque número 2 y de pronto recibe el bloque número 4. Dice, ok, acá me falta información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a comunicar con un par cercano y les va a pedir la información del bloque número 3. El par B va a enviar esa información y él completa, ¿cierto?, su cadena. ¿Para qué? Para que todo quede dentro del mismo estado. Acá logramos esa sincronización de los diferentes paquetes de datos que son los bloques.